Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 4 de Ezequiel. Abramos el entendimiento, mis hermanos, y el corazón para entender este mensaje de hoy día. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toma pues un ladrillo, hijo de hombre, y ponlo delante de ti. Dibujarás en él una ciudad, Jerusalén. Luego le pondrás sitio. Construirás una torre de asalto, harás terraplenes, establecerás en su derredor campamentos y por todo su alrededor dispondrás máquinas para el sitio. Después tomarás una sartén de hierro que pondrás cual muralla de hierro entre ti y la ciudad y te quedarás vigilándolas. Tú le pondrás sitio y quedará sitiada. Esta será una señal para la casa de Israel. Acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre ti el pecado de la casa de Israel. Soportarás su pecado tantos días cuantos estés así acostado. Te he sacado la cuenta de los días, la que corresponde a los años de sus pecados. Soportarás el pecado de la casa de Israel durante 190 días. Cuando estos días se hayan cumplido, te acostarás sobre el lado derecho, y esta vez soportarás el pecado de la casa de Judá. Serán 40 días. Te he sacado la cuenta a un día por año. Volverás tu mirada y tu brazo desnudo hacia Jerusalén sitiada y profetizarás contra ella. Mira que te he atado con cuerdas para que no puedas darte vuelta ni a un lado ni al otro mientras duren los días de tu asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y centeno y colócalos en un tiesto. Con ellos te harás pan, teniendo en cuenta el número de días que estarás acostado de este lado. Los comerás durante 190 días. Para tu ración diaria, pesarás 200 gramos, lo comerás varias veces. De igual manera beberás racionada tu agua, una sexta parte de medida de varias veces. Lo prepararás como se preparan las galletas de cebada, y lo colocarás a la vista de ellos en un fuego de excrementos humanos secos. Porque de la misma manera, me dijo, los hijos de Israel comerán un pan impuro en medio de las naciones donde los dispersaré. Entonces dije, ay Señor Yahvé, mira, nunca me he manchado, jamás he comido animales muertos o desgarrados desde mi juventud hasta el presente, ninguna carne impura ha entrado en mi boca. Entonces me dijo, te concedo que para el fuego en que cuezas tu pan uses excrementos de animales en vez de los excrementos humanos. Luego me dijo, mira, hijo de hombre, ¿cómo dejo sin pan a Jerusalén? En su angustia comerán pan que les será contado, y en su temor beberán agua que les será racionada. Se debilitarán por falta del pan y de agua, y así perecerán a causa de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, como les decía, al comienzo de este libro, Dios le habla de diferente manera a todos los profetas. Aquí Ezequiel, en esta vez, fíjense nada más lo que tiene que hacer para que se dé cuenta el pueblo de Israel qué es lo que le va a suceder a ellos cuando se encuentren en esos pueblos paganos pagando por su pecado. Pueblos a los cuales ellos serán llevados presos, serán llevados como esclavos por sus pecados. Por todo el mal que ellos cometieron, Dios se acordó de su pecado y ellos lo van a pagar por sus hechos, por todo lo que cometieron. Dios, mis hermanos, se olvida prontamente de los pecados que uno comete. Él es bueno y misericordioso. Después de que todo esto que pasaron ellos por sus pecados, de todo lo que iban a recibir en esas ciudades paganas, ellos, aún así Dios les vuelve a perdonar. Por eso les digo que Dios sí castiga a las personas, pero luego se acuerda de su bondad que tiene, de que es un Dios bondadoso y nos perdona de nuevo. En esta ocasión, que Ezequiel se pone de ese lado para quedar acostado por 190 días, es algo muy terrible en realidad, para que un hombre común y corriente como nosotros soporte esos días acostado de ese lado. Nosotros no podríamos durar.
porque no tendríamos la gracia de Dios. Sin embargo, a Ezequiel le dice que lo va a tener inclusive atado para que no pueda soltarse y no quiera voltearse para otro lado. Esto, mis hermanos, le sucederá al pueblo de Israel por haberse comportado con Dios de la manera que ellos lo hicieron. Entonces Dios, el que es bueno, en realidad, quiere que su pueblo vuelva hacia Él. Quiere que su pueblo se recuerde quién era Dios, quién era el que los había sacado de Egipto y el por qué se habían rebelado contra Él, por qué los hijos de Israel se hicieron tan odiosos ante Dios. Dios siempre buscó su cara para que ellos le hablaran de corazón, para que ellos cambiaran su forma de proceder. Dios estuvo esperando muchos años para que ellos tuvieran un cambio. Inclusive, como les digo, hermanos, Dios les mandaba para que les anunciara y les hablara, para que ellos cambiaran. Entonces fue necesario todo esto que Dios hizo del profeta, ¿verdad? Y el profeta aceptó. Lo único que él no aceptó es cocinar esos panes con excrementos humanos. Eso sí que no le pareció, porque le contesta a Dios que él jamás había comido ninguna comida que fuera contra la ley, animales destrozados, ni animales sin desangrar. Entonces le concede que cosa esos panes con excrementos de animales. Y entonces sí, él acepta. Hermanos, Dios siempre nos busca, Dios siempre está para perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras faltas, pero necesitamos estar al corriente con Dios, que lo que Él nos pida a nosotros, hagamos caso de sus palabras. No nos echamos tierra a los ojos de que no le conocemos, de que no le hemos escuchado, de que no sabemos qué decir o qué hablar de su nombre. En realidad Dios nos instruye desde un principio para que sigamos hablando a nuestros hermanos de su palabra, sigamos hablándole a nuestros hermanos de los preceptos, que Dios nos inscribió desde un principio para que los lleváramos a cabo. Entonces, no podemos decir que no conocemos a Dios, ¿verdad? Muchas personas nos han hablado ya de Él. Yo recuerdo, cuando no iba a la iglesia, mi mamá, ella me decía que oraba mucho a Dios para que yo me acercara a Dios, para que yo fuera al templo, para que yo orara ante Él y le pidiera de su misericordia. Yo recuerdo todo eso. Mi madre, ella que está enfermita, yo me imagino que ella, a la vez, en su lucidez, en su enfermedad, ella le da gracias a Dios, porque la mayoría de sus hijos ya acudimos al templo, ya hacemos la voluntad de Dios, le seguimos de corazón, y eso es algo que mi madre siempre pedía a Dios. Entonces, hermanos, de la misma manera que nuestras madres piden a Dios, yo les aseguro que esas oraciones nos sirven mucho a nosotros. Por eso no hay que ser desentendidos ni dejarnos llevar por las palabras inhumanas de personas que no quieren que nos acerquemos a Él. Acerquémonos más bien a las personas que sí quieren que nosotros estemos cercanos de Dios. Eso es lo que hacía el profeta. El profeta, todo lo que iba a llevar a cabo, a él le iba a doler mucho, pero era necesario para que cuando los hijos de Israel pasaran frente a él, se fijaran qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, a ellos no les importó. Yo me imagino que el sufrimiento que este profeta estaba pasando, al estar acostado allí, para que ellos vieran, porque no solamente estaban viendo, hermanos, sino que este profeta a la vez les decía en su cara que eso mismo le iba a suceder al pueblo de Israel. Iban a ir atados ante los reyes paganos e iban a hacer la voluntad de esos reyes, gústeles o no les guste. Eso iba a suceder, y todos estos hechos los hizo Ezequiel para que se acuerde el pueblo de Israel que Dios no es falso, todo lo lleva a cabo, y aquel que no entienda, no importa ya, porque Dios lo tiene dispuesto a hacer su voluntad sobre el pueblo de Israel y Judá. Dos pueblos, los cuales eran sus pueblos predilectos, pueblos en los que él habitó junto al pueblo de él, ese pueblo que se había consagrado para su nombre. Y todavía aún así, mis hermanos, sabiendo el pueblo de Israel
que todo lo que hizo Dios lo hizo por ellos, no les importó. Nunca les llegó a importar lo que Dios creyera de su nación. Tan necesario, mis hermanos, que Dios iba a llevar a cabo eso que le anunció a su pueblo por boca del profeta Ezequiel y por sus hechos, por lo que iba a suceder. Todo eso que dibuja en ese ladrillo una ciudad sitiada con máquinas, con una nación muy potente que vendría en contra de su nación, en contra de Israel y Judá. Todo esto iba a suceder, hermanos, y cuando la gente, yo me imagino, que miraba ese ladrillo dibujado con una ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, les aseguro que ellos no lo creen. Aunque éste esté sufriendo por lo que está haciendo allí, acostado a un solo lado por muchos días, para que se dé cuenta lo que sucedería a ese pueblo. Y luego dice que al pueblo de Judá lo sitiarán por 40 años, ¿verdad? Porque le echa la cuenta a Dios que cada día cuenta por un año. Cada día que el profeta soporte acostado de ese lado, eso se convertirá en un año para el pueblo de Judá. Hermanos, Dios en realidad lo que hacía, tal vez nosotros nos hemos de decir, pero ¿por qué era tan malo con esa nación? Es que Dios no era malo. Dios les habló muchas veces. Es más, esto era una advertencia para esa nación, para que si ellos se arrepentían y ellos comenzaban a ponerse sacos, comenzaban a orar ante Dios, pedir de su misericordia, les aseguro que Dios no hubiera llevado a cabo nada de lo que estaba dispuesto a hacer en contra de Israel y Judá. Dos naciones que iban a ser tomadas, que iban a ser llevadas ante un tribunal de unos jueces de reyes paganos, que los iban a poner cautivos e iban a ser como esclavos para esas naciones. Hermanos, hagamos caso de Dios para que Dios nos ayude siempre y no nos haga pasar lo que pasó esta nación. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.